tenga que aprender así, no, sino trasladarlo ¿qué? A la práctica. ¿Cómo hacemos esto? Volver de él un individuo que experimenta, ¿sí? Entonces vamos, justamente ya, vamos con esta parte simple. Ya, aquí está. Ya. Entonces, en esta parte, en la operatividad del conocimiento, ¿sí? Como les decía a un inicio, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con las metodologías? Justo recapitulando esto, para todos los compañeros, como nos supo decir la señora Diana, ¿sí? Ya, hay distintas metodologías, ¿sí? Para cada institución educativa, cada institución educativa propone a partir de sus vicerrectores, quienes se encargan de, se puede decir, de vigilar la metodología que va a manejar la institución educativa. El vicerrector recoge y dice, a ver, creo que todo este año nos vamos a basar, por ponerles un ejemplo, todo este año nos vamos a basar en la metodología, en el método ERCA, ¿sí? El método ERCA, por ejemplo, tiene 4 pasos, ¿sí? Es el método más común utilizado y generalmente se lo utiliza, por ejemplo, en este tipo de evaluaciones del quiero ser maestro, ¿no? Para la evaluación ¿cómo era? Para la evaluación práctica, se puede decir, ¿no? Para la evaluación de clase, ¿sí? Entonces, fijemos, ¿qué pasa en el método ERCA? Hay 4 pasos, que es la experimentación, la reflexión, la conceptualización y la aplicación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la experimentación en sí, ¿no? En la primera vinculación en sí. Tan solo es como una especie de una lluvia de ideas. Todos los estudiantes, yo, por ejemplo, entro al aula y les digo, estudiantes, estamos en pleno invierno, por ello llueve mucho. ¿Qué opinan de ello? Y empiezan ellos a participar, ¿sí? En la reflexión, les digo a los estudiantes, a ver, no es que llueva porque simplemente el clima es así, no, es porque estamos en una estación específica del año. Y obviamente esta temporalidad va desde diciembre ya hasta fines de diciembre, digamos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Ellos reflexionan y dicen, ya, entonces sé que las lluvias se van a acabar por enero, ¿sí? Por un mes específico. Reflexión, ¿sí? En la experimentación, estábamos experimentación, reflexión, conceptualización. En la conceptualización, ya el estudiante dice, a ver, les hacemos, se puede decir, copiar, o les entregamos, en este caso, les hacemos ver un documento, o copiamos en el pizarrón, o hacemos un organizador gráfico en el que dice, las épocas del año son invierno, verano, otoño y primavera. Cada una va de tales a tales meses, ¿sí? En tal época es la época de la siembra, es la época de la cosecha, es la época, en este caso, de recolección y demás, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí? El estudiante ya conceptualiza, es decir, ya escribe, ya tienen su documento, ya de alguna forma el docente le entrega el organizador, ¿sí? Y en la aplicación, ¿qué es lo que pasa? En la aplicación ya el estudiante primero entiende que en determinadas fechas del año hay mucho sol, hay mucha lluvia o hay poco sol y poca lluvia y demás. En la aplicación ya el estudiante incluso se puede hacer algo específico, como por ejemplo elaborar, ¿no? Una especie, se puede decir, de collage, ¿sí? De collage, en donde cada estudiante divida estos segmentos de las estaciones y acople imágenes o pegue imágenes referentes al invierno y en qué época se desarrolla, de qué tiempo a qué tiempo va, ¿sí? En el invierno, en el verano, en el otoño y la primavera. Un collage que haga, ¿no? Dividido en 4 partes. Fíjense. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí en la aplicación? En la aplicación y el estudiante ya, pues entonces se mueve, busca y dice, a ver, ¿no? Esta imagen que está lluviosa, pongámosle acá, en el invierno, ¿sí? Que va de tal a tal fecha, ¿sí? Aquí vemos que están unas hojitas cayéndose, que parece que el clima está medio brumoso, pongámosle esto en el otoño, ¿sí? Que va tal a tal fecha. Entonces ya el estudiante en la aplicación ya empieza a consolidar ese conocimiento. Este es el método ERCA, ¿sí? De cuatro pasos nada más. Ahora, ¿qué es lo que pasa con este sistema de operatividad de conocimiento? En cambio, tiene 5 pasos, ¿sí? Pero aquí en el primer paso se acopla la sensopercepción. En la sensopercepción tiene que ver con los sentidos, ¿no? Con los 5 sentidos.
cómo una persona, en este caso, percibe el ambiente, cómo detecta o el frío, cómo utiliza en este caso sus sentidos de la vista, del oído, del tacto, del gusto y demás. ¿Para qué? Para percibir su entorno, senso-percepción, ¿sí? Como dice aquí, el yachay papurina, ¿sí? En la Ya, siguiente se problematiza. Sí, dígame. esta partecita donde dice senso percepción, entonces tendría que ver con la primera etapa de la experimentación o experiencia que usted menciona en Sí, el método ERTA. sí, exactamente, se relaciona así. Ajá. O sea, créanme todos y es una muy buena pregunta. Verán, lo que pasa para hablarles un poquito más consolidado, las metodologías siempre van a iniciar con esta especie, se puede decir, de comunicación no formal. Conocimientos ¿Sí? previos. Ajá, con un conocimiento previo, con una experiencia nada más, ¿no? ¿Qué es lo que has sentido tú, por ejemplo, al caminar bajo la lluvia? Sensopercepción, ¿sí? Y así empiezo yo, por ejemplo, mi clase. ¿Qué han sentido? ¿A algunos de ustedes les gusta cómo se sienten o les gusta mirar desde su ventana cuando está lloviendo? Sensopercepción, ¿sí? ¿Cómo se sienten interiormente? Sensopercepción. ¿Les gustaría que siempre permanezca lloviendo todo el día y todos los días? Fíjense, ¿no? Ahí ya vamos a problematización, ¿sí? Entonces va a decir alguien, no, pues profe, ¿cómo va a estar lloviendo todos los días? Es bueno, ya, me siento interiormente un poco más inspirado cuando miro, obviamente, que está lloviendo, sobre todo duermo tranquilo cuando siento la lluvia, o sea, en el exterior, ¿no? Cuando siento el goteo en el exterior. Ya, muchos dirán diferentes opiniones, problematizan, ¿no? Entonces dice alguien, el profesor dice, ¿les gustaría que permanezca siempre y siempre lloviendo? Entonces alguien va a decir, no, pues sí, algún momento tiene que hacer sol, tiene que haber sol, debemos salir con nuestras familias a darnos una vuelta, yo qué sé, a jugar con mis primos, a jugar con mis sobrinos, ¿no? No siempre quisiera que permanezca lloviendo, ¿sí? Problematización. Desarrollo del contenido. Entonces decimos, a ver, entonces aquí les voy a mostrar el siguiente video, ¿no? O miren las siguientes cartillas, ¿sí? Y relacionémoslas, por ejemplo, diferentes estados del clima, ¿no? Digamos, diferentes ilustraciones, ¿no? Imágenes, y las presento, digamos, en clase virtual, o las pego en el pizarrón. Y van a decir los estudiantes, a ver, ¿a qué creen que hace referencia esta imagen del clima lluvioso? Y por ahí alguien va a decir, a ver, profe, esto creo que es el otoño. Yo digo, no, en el otoño no necesariamente hay muchas lluvias. Fíjense cómo ahí ya se desarrolla el contenido, ¿sí? Les digo, no es el otoño en sí, esto es el invierno, ¿sí? Entonces ya el estudiante dice, ya, listo. El contenido ya se está ya consolidando, ¿sí? Ya hay una conceptualización. Entonces el estudiante ya entiende, ya puede generar un concepto. En la verificación, entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, ahora sí, dice el profesor, dice, a ver, verifica si es que ellos han aprendido y hace preguntas al azar, ¿sí? Puede hacer una pregunta al azar. Puede incluso de los mismos grupos que dividió, ¿sí? Puede preguntarles cualquier cosa. A ver, un representante del grupo 4, ese, digamos, en una estrategia, les divide a cada uno por estaciones. Este va a ser el grupo invierno, este va a ser el grupo verano, este va a ser el grupo otoño y este va a ser el grupo primavera. Entonces, el grupo primavera le va a preguntar al grupo otoño algo, ¿sí? Fíjense. Entonces, la clase se vuelve muy interactiva y a la vez, o sea, agradable, y se verifican los conocimientos. Entonces, el profe va verificando si es que saben o no, ¿sí? Si es que han aprendido. Y se interesan los estudiantes, ¿no? Buscan en este caso. Y en la conclusión dicen, bueno, entonces, una vez que ya verifica el profe los conocimientos, en la conclusión dice, a ver, chicos y chicas, entonces hemos aprendido sobre las 4 estaciones, los tiempos de cada una de las 4 estaciones, y ahora sí les voy a pegar este organizador gráfico, voy a copiar este organizador gráfico que resume todito lo que hemos visto en esta clase, ¿sí? Entonces los estudiantes se apuran los últimos 10 minutitos, copian eso y en borrador lo que sea, y luego, digamos, en clase presencial, y luego lo pueden pasar a su cuaderno. O si es que están en una clase virtual, ¿sí? En una clase virtual, dicen todo este contenido, obviamente, tiene su organizador gráfico y está dentro de la planificación y se lo va a enviar. ¿Listo, chicos? Hemos acabado la clase. Muchas gracias. Nos vemos otro día. Chao. ¿Sí? Entonces, esas son las estrategias. ¿Sí? Podrán cambiar las metodologías e incluso de nombres, ¿no? Incluso hay otras metodologías revolucionarias, hay muchas, ¿sí? Los cursos incluso, por ejemplo,
hay cursos de especialización metodológica de enseñanza-aprendizaje, ¿no? ¿Sí? Y obviamente también uno da ese tipo de cursos, pero ya son otras metodologías. Nosotros obviamente nos basamos generalmente en el ERCA y también en este caso, en el sistema de pasos del MOSEIB, ¿no? Del dominio de conocimiento, utilizando diferentes estrategias, pero siempre, ¿cuál es el objetivo general? Que ellos aprendan para este tiempo, como los estudiantes son muy visuales, de una forma más lúdica, ¿no? Más participativa. Eso, compañeros y compañeras y señora Diana. Sí, sí está tal vez aclarado ello. Sí, profe, gracias. Listo, Y no hay problema. dentro de las instituciones bilingües, Ya. ¿trabajan siempre con esta metodología o también ellos tienen la posibilidad tal vez de variar otras metodologías? Sí, verá, lo que pasa es lo siguiente. A nosotros como docentes acostumbran siempre a evaluar, por ejemplo, una clase, ¿no? Ese es el trabajo, por ejemplo, de los vicerrectores. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en clases presenciales, ¿no? Un vicerrector o el coordinador de área, por ejemplo. Al azar, ¿no? Digamos, estamos eso depende mucho de la institución educativa, para serles franco, ¿no? Yo que sé, estoy en la tercera hora de lengua y literatura con el noveno A, ¿sí? Entonces viene el coordinador de área, ¿sí? Y me dice, ¿cómo está, profe? Un ratito, solo no le molesto nada, y se va al último, al fondo del aula, ¿sí? Y le dice, pero profe, por favor, antes permítame su planificación. Entonces, como uno ya tiene preelaborado la planificación semanal, entonces dice, listo, tranquilo, siempre llevo una copia, tenga, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el coordinador o el vicerrector? Se ubican al final y dicen, a ver, dé nomás su clase, tranquilos, y los estudiantes tranquilos, continuemos con la clase. Y usted da su clase. Entonces, ¿qué es lo que hace el coordinador? Verifica, ¿no? Dice, no, este profe, sí, sí, sí. El tema es el que está dando en clase, ¿sí? No es que se esté inventando en ese momento. Está siguiendo los pasos, sí, al final los estudiantes veo que sí han aprendido, dejó su organizador gráfico, listo, profe, muy amable. ¿Qué es lo que hace el coordinador? Entonces, él va calificando, ¿no? En su rúbrica, ¿sí? Va diciendo, a ver, este profe sí cumple esto, este profe también esto, profe llegó a tiempo, este profe realizó el método problemático, desarrolló el conocimiento y al final les dio el organizador, listo. Sí, acumula estos puntos, listo, ya. Y se va el coordinador o el jefe de área o en este caso el vicerrector o cosas por el estilo. Pero eso les digo, compañeros y compañeras, depende mucho de la institución educativa, ¿no? Por ejemplo, hay instituciones educativas en las que nunca aparece ni siquiera por último el vicerrector, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es nuestro trabajo en sí? Nuestro trabajo es ser coherentes con lo que desarrollamos, ¿no? Desarrollar nuestra planificación, en este caso, los temas que tenemos planteados para esa semana, concluirlos, ¿sí? Ese es nuestro trabajo en sí. Y así, obviamente, nos evitamos cualquier problema o cualquier llamado de atención o cosas por el estilo. Siempre, obviamente, llevando nuestra planificación y trabajando con ella, ¿sí? Dieguito, Sí, dígame. Dieguito, buenas noches. No sé si me Buenas permite contar con algo en este tema. Claro, claro, no hay ningún problema. Bueno, en realidad para hacer una planificación relacionada con el tema que tiene que ver MOSEIB, se aplicarían, son las 4 fases del conocimiento. Apenas el dominio del conocimiento es la primera fase. Tendríamos que aplicar para una planificación las 4 fases. ¿Cuáles son esas? La primera que usted nos indica ahorita, esa es prácticamente el dominio del conocimiento, en la cual está inmerso senso-percepción, problematización, desarrollo de contenidos, verificación y conclusión. La segunda es la aplicación, donde se aplican las propuestas de trabajo. La tercera es la creación, donde se le envía al alumno para que realice prácticamente el término de ese trabajo, de esa clase. Y por último viene la socialización, donde el estudiante tiene la capacidad de socializar ese tema en clase virtual con los demás compañeros. Eso nada más para acotar, Dieguito, gracias. Claro, no se preocupe. Sí, como le decía, como dice la compañera, por ejemplo, sí, las metodologías, créanme, por ejemplo, ahora hay un método particular como el método Cordis, por ejemplo, sí, más o menos del que nos está hablando la compañera. ¿Qué es lo que pasa con las diferentes metodologías? Como les digo, depende mucho de la institución educativa. Si es que nosotros, por ejemplo, vamos a hablar de metodologías, podemos hablar del de la compañera de Alexandra, del método ERCA, del método Cordis, del método problemático, hay el método subyacente, la metodología de la deconstrucción, no, más bien no la metodología de la deconstrucción, el modelo deconstructivista. Hay muchas, muchas y muchas metodologías, pero como les decía, de forma general, la idea es iniciar siempre, obviamente, la clase
de alguna forma con una experiencia que problematice, que procuren los estudiantes participación, ¿sí? El estudiante luego desarrolla, a partir de esa participación, se engancha con la clase, la problematiza, dice, a ver, para mí esto sí es, o para mí esto no es, generan dudas, ¿no? ¿Sí? Luego, en este caso, se consolida el conocimiento con un contenido, ¿sí? Con un contenido, conceptualización. Ellos ya empiezan ya a ver que no todo es simple circunstancia, sino hay algo que obviamente puede ser verificable. Y al final, obviamente, llegan ellos, en este caso, a una aplicación bajo su conclusión, ¿no? Bajo una verificación incluso, en el que el mismo docente entrega ya un material que es verificable, que está consolidado, que es para toda la clase, ya que todos obviamente deben aprender por igual, ¿no? Ese en sí viene a ser la metodología de trabajo. Y obviamente yo, de forma particular, al menos el sistema educativo fiscal, mucho se basa en el ERCA, ¿no? Sí, en el ERCA. Esa viene a ser prácticamente una de las metodologías de uso aplicadas constantemente en este tipo, o sea, de planificaciones o en este caso en la clase demostrativa, ¿no? Pero el dominio del conocimiento es prácticamente, como dijo la compañera Diana, el mismo ERCA, pero cambiado ciertos nombres o ciertos parámetros, o un parámetro dividido en dos, por ejemplo, ¿sí? Ajá. Sí, ajá. Sí, eso, compañeros y compañeras, ¿sí? Ya, entonces, permítanme un ratito, voy a dejar de compartir para ir a las últimas, ¿sí? Ya. Listo. Permítanme ponerles, ya. Ya. Como parte final, igual, ¿no? Para avanzar en el proceso metodológico, que puede estar incluso dividido, ¿no? O segmentado, o sea, para una sola clase o para distintas clases, ¿sí? Se asocian distintos pasos. Por ejemplo, hoy un paso que se llama coevaluación. Y en la coevaluación, ¿qué es lo que pasa? En la coevaluación, generalmente, ya no es un trabajo de aula, ¿sí? Ya no se lleva el trabajo al aula en sí, sino que el trabajo viene a ser un trabajo, de acompañamiento en las propias casas, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en las casas? En las casitas el estudiante va y dice, pues cuando la clase le ha sido efectiva, cuando le ha llamado la atención, procura conversar, ¿no? Llega tal vez a la hora de almuerzo o si es que está por teletrabajo y justo se acabaron las clases, si es que está en la matutina, ¿sí? Dice, Manny, o mira, ¿no? En ese momento, incluso en la misma clase, le dice, mira lo que está ahorita poniendo el profe, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjense, cómo esta idea de educación, sea por teletrabajo en este caso, ¿sí? Se vuelve como una especie de acompañamiento, como una socialización general. Pero en el caso, por ejemplo, en el momento del trabajo presencial, ¿qué es lo que pasa? El estudiante va a sus casas, ¿no? Va a su casa, sobre todo los estudiantes de la básica, ¿no? Que son un poquito más, ¿qué les puedo decir? Perceptivos en esa idea, curiosos, ¿no? Sobre todo cuando la clase es muy lúdica, cuando hay muchas imágenes, muchos sonidos y movimiento. Entonces van a la casa y comparten, ¿no? Dice, y como mi hijo, o sea, a veces, por ejemplo, dice así, la profe nos enseñó esto, y aprendí esto, y cosas por el estilo. Y uno dice, o sea, uno prácticamente se da cuenta que la profesora o el profesor es efectivo en su trabajo, ¿no? ¿Sí? Entonces, es algo así. Entonces, en la socialización del conocimiento, viene la validación y la valoración. Análisis del conocimiento previo, reflexión, conclusión, lo que ya habíamos visto. La valoración, reflexión de conocimientos previos, juicios, valor, escala de valores. En la socialización del conocimiento, ya, como les decía, ¿no? El socializar viene a ser como una especie de conocimiento de reflejo. Yo lo que aprendí, voy y lo reflejo en los demás, converso, ¿sí? Y eso en sí es una conversación académica, ¿no? ¿Sí? Lo que yo conozco,
luego lo emulo, lo comparto con otro compañero y ese otro compañero incluso puede especializarse en lo que ya tan solo le compartí de forma simple, ¿no? O de forma básica, se vuelve un experto en ello y yo que sé, ya da clases magnas. Fíjense cómo es esta idea de la socialización. Igual como los chicos, las chicas, los niños, las niñas en sus casitas. Por ejemplo, aquí dice, aquí justamente, se pide que se comparta con la familia, comunidad y regrese e informe en el plantel, organizando paneles, foros, mesas redondas, sí, el docente, ¿no? Debates, conferencias, ponencias, casas abiertas, ruedas de prensa, boletines de prensa, cartas, feria de ciencias, mitines, dramatizaciones, periódicos, murales, pequeños museos, ferias, exposiciones, huertos escolares, viveros, presentaciones artísticas, actos culturales, etcétera, ¿sí? ¿Cómo esa socialización en casa, sí? Ahora la trasladan nuevamente al aula. Eso, por ejemplo, es agradable cuando en la educación, por ejemplo, en Norteamérica, ellos trabajan mucho el ensayo, ¿no? ¿Sí? Desde pequeñitos les enseñan a escribir ensayos. Y les dicen, por favor, para la siguiente clase, usted va a hablar frente de la clase o va a escribir un ensayo sobre cómo o qué le parece el vivir en estos tiempos, yo que sé, en Connecticut, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el estudiante? El estudiante habla de su familia, de cuáles fueron sus gratas experiencias al vivir en ese determinado lugar y cosas por el estilo. Los comparte, los socializa. ¿Por qué? Porque construyó ese ensayo junto con su familia y ahora lo traslada a la clase, ¿sí? Y los tipos de evaluaciones, ¿sí? Bueno, la evaluación en sí, yo digo que no necesariamente es permanente, ¿no? Pero obviamente tiene que darse. ¿Por qué? Porque la evaluación permite saber si es que se están consolidando los criterios, en este caso, de aprendizaje, las destrezas con criterio de desempeño, y se llega a los indicadores de evaluación. En los indicadores de evaluación ya uno sabe si es que en verdad, o sea, al terminar mi planificación, el indicador me dice, conoce sobre las 4 estaciones o cosas por el estilo y diferencia sus fechas, y digo, sí, ya. Esto sí, y sí aprendieron esto, sí. Entonces voy poniendo, como decir, evaluándome yo mismo, ¿no? Coevaluándome, ¿sí? Entonces, la evaluación para los estudiantes debe ser permanente, ¿no? Y como dice aquí, en conformidad al ritmo de aprendizaje, por actividades o avances y aplicando distintas técnicas, como la autoevaluación, que es una evaluación para mí mismo, ¿no? Como una especie de rúbrica propia, ¿sí? Como hacerme un test, como dicen, ¿no? Una coevaluación, en este caso, con diferentes entes, el uno con el otro, y la heteroevaluación, que ya viene a ser ya una evaluación distinta, ¿no? Una evaluación aplicativa. ¿Ya? Y terminamos justo con esta partecita, ¿no? Dice, ¿cómo preparar a los niños, niñas para los aprendizajes? Número 1, desarrollar capacidades para el trabajo en equipo, que son formar grupos mixtos y heterogéneos, determinar normas básicas, inter e intragrupales, participación de los sabios de la comunidad, mediación del docente. 2, espacios de aprendizaje, organización de materiales, espacios comunitarios, aula ambiente, aulas aéreas, material didáctico y lúdico. Ambientación apropiada, ambientación sencilla con el apoyo de todos o con un ambiente comunitario, ¿no? Ornamentación con elementos del medio, volverle al lugar agradable, ¿no? Organización funcional del mobiliario, cuidado diario del aseo personal y ambientes de trabajo. Que ellos mismos se encarguen, ¿no? El delegar, ¿no? El decir, a ver, hoy les va a tocar a estos chicos hacer quedarse unos minutitos después y procurar ayudarme a mí a hacer el aseo, a dejar ordenaditas las bancas. A ellos crear también un sentido de orden y de apoyo, de solidaridad, ¿no? ¿Sí? De responsabilidad. 4. Práctica de valores, solidaridad, honestidad, libertad, respeto, responsabilidad, compartir y la reciprocidad, ¿sí? Que obviamente son ejes fundamentales que lo maneja tanto el Summa Causai como la idea de la cosmovisión andina, ¿no? En este proceso que en este caso es educativo. Listo, compañeros y compañeras, ¿sí? Voy a dejar de presentar, ¿sí? Hasta esta parte vamos a trabajar el día de hoy. Igual este material lo voy a separar. Les voy a enviar, como les había dicho, esta tesis que me pareció genial y que aborda estos temas tanto de cosmovisión y se puede decir, se enmarca sobre todo en la idea de cómo se socializa
o cómo se vuelve partícipe esta simbología de la chacana en la praxis, ¿no? De la cosmovisión andina. Eso, compañeros y compañeras, un gusto, muy buena noche. Ya nos vemos entonces el día de mañana. Le doy la palabra al compañero Luis Pachacama. Hasta mañana, compañeros y compañeras. Listo, no hay problema. Profe Luchito, Ya salsa. disculpen la molestia, bueno, gracias por ayudarnos estos 5 días, esto de suma importancia, igual al profe Diego e igual a usted. Nada más solicitar de la manera muy especial, quizás nos ayudaría con los documentos que nos comprometió para compartir y para un poco hacer el refuerzo. Eso nomás llegué, Luchito, no me ha llegado ningún documento a mi correo. Estoy molestando y entonces para podernos encontrar el día lunes y un poco reforzarnos. Sí, compañerito, eso nos queremos Muchas gracias. poner al día, nos queremos poner esta mañana. No sé si hay algunos compañeros que ya no queremos comprometernos, porque tenemos todo el material que está de aquí se ha socializado,
hace que entienda compañeros, y de verdad, como les digo, todo sí, la verdad, un poquito más de solo buscarlo una y se va a parar, pero seguimos caminando. Esto es un tema difícil de una y nada. Vamos a ver con todos. muchas gracias. Que pase lindo día. Sí, muy buenas noches. Muy buenas noches con todos compañeros. Igual un saludo. A los que estamos participando igual le quería pedir el favor y solicitarle. No sé si tiene el material todo del MOSEIB actual para tratarnos de estudiar o verificar algo. Puede estar algo nuevo. Le pediría de favor si tiene ese material que nos facilite. Y los materiales que nos pasó de los días anteriores que nos facilite, porque igual, así como dije el otro compañero, no me han llegado a mi correo. Muchas gracias. Muchas gracias, Licen. Hasta el lunes. Gracias. Al día Hasta luego. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta el día lunes. Gracias. Muy amable, hasta el día lunes con todos los compañeros. Muchas gracias. Hasta el día lunes. Gracias. Gracias. Hasta el lunes. Que ya acaban.